Tenemos entonces que este tema lo vamos a abordar como unos tips que les recopilé a lo largo de la presentación para saber cuáles son las cosas más importantes al momento de abordar esos pacientes con queratitis infecciosa. Este primero no es en realidad un tip, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de las enfermedades o infecciones corneales, que en este caso es fundamental tener en cuenta para poder dar un abordaje adecuado. Entonces, el compromiso visual en la queratitis bacteriana ocurre por pérdida de la transparencia corneal y posteriormente pueden existir complicaciones gravísimas como perforación corneal, sinequias y catarata. Hay que tener en cuenta que la clave en el tratamiento de una queratitis infecciosa va a ser erradicar obviamente la infección con antimicrobianos, pero tener en cuenta que gran parte del daño que se genera asociado a una infección corneal responde al mismo sistema inmune del huésped que es activado. Eso quiere decir que en gran parte el tratamiento también va a consistir en modular el daño tisular para mejorar ese desenlace clínico. Ahora sí, el segundo tip sería entonces si confío en mi ojo clínico o no al momento de abordar una queratitis infecciosa. Y aquí les pongo varias fotos pues que dan una respuesta muy clara si confiar o no en el ojo clínico, porque la respuesta es que confiemos más bien poco. Incluso eso se ha estudiado y se ha demostrado que los mejores ojos del oftalmólogo con más experiencia, si le ponen infinitos casos de queratitis infecciosa, solo aproximadamente en un 70% va a lograr diferenciar si es un hongo, una bacteria, un virus o un parásito, ¿cierto? Entonces, acá pueden observar 6 fotos y les pido a cada uno de ustedes que haga el ejercicio de, no sé, presumir qué tipo de microorganismo está afectando cada una de estas fotos, ¿cierto? Acá les voy a dar las respuestas para que hagan más o menos el porcentaje y con seguridad en más de uno se van a equivocar. Entonces, esta es una infección por Aspergillus, tal vez la más obvia. Podemos observar que en esta sí tenemos las lesiones satélites que ahorita seguramente nos van a mencionar, pero hay muchísimas otras que no son tan obvias. Acá tenemos una infección por estafilococo, una infección por Fusarium, una infección por Candida albicans, un paciente infectado por Pseudomonas y una úlcera corneal por herpes simple. Entonces, conclusión, confiamos únicamente en nuestro ojo clínico para tomar decisiones importantes en el manejo de una queratitis infecciosa. Confiamos sí, pero poco, ¿ok? Bueno, tercer tip, ¿cuándo voy a cultivar una úlcera infecciosa? En este caso todavía no sabemos que es bacteriana, entonces la respuesta es que siempre vamos a cultivar pacientes que tengan úlceras centrales, úlceras de más de 3 milímetros de diámetro, úlceras en usuarios de lentes de contacto sin falta. Incluso ahorita vamos a ver cómo se hace un cultivo y lo ideal es tomar ese lente de contacto y meterlo en el medio de tioglicolato para pues, ampliar esa posibilidad de que crezca un microorganismo. Pacientes con antecedentes de cirugía corneal sin falta y úlceras posteriores a trauma también. Pero entonces acá hay un montón de úlceras que posiblemente se salen de esas categorías. Si nos queda la duda, siempre es mejor cultivar que no cultivar. Hay de pronto úlceras muy chiquititas que uno dice, me voy a aventar, esta no requiere cultivo, ok, pero cualquier úlcera que genere duda es mejor cultivarla a no cultivarla. Cuarto tip, ¿cómo voy a cultivar una úlcera corneal? Entonces esto es supremamente importante. Al momento de cultivar una úlcera hay que saber cómo voy a tomar la muestra y qué medios de cultivo voy a pedir, cómo voy a poner la muestra en los medios de cultivo. Dependiendo del sitio en el que nos encontremos, pues existirán kits o existirá un equipo microbiológico que nos apoye pues en este proceso, pero en muchos otros sitios pues tocará que nosotros hagamos todo. Entonces, la toma de la muestra en cuanto al instrumental, lo ideal es lo primero que les pongo acá, que es una espátula de Kimura, ¿cierto? Pero en caso de no tener disponibilidad de esa, pues se puede recurrir a otros instrumentos que aunque no son ideales, pueden permitir la toma de la muestra. Muchísimos sitios utilizan una cuchilla número 15 de bisturí y en este caso pues tengan en cuenta que es una córnea delicada, en muchos casos lítica, hay que tener muchísimo cuidado en la toma de este tipo de muestra y en caso de que se use este tipo de instrumental, preferiblemente usar solamente la barriquita de la cuchilla en lugar de la punta, pero ideal espátula de Kimura. En cuanto a la toma de la muestra, tener en cuenta entonces que de toda esta lesión, el centro es absolutamente necrótico, ahí ya posiblemente no hay microorganismos vivos, ¿ok? Entonces, si queremos tener mayor éxito en el resultado pues, de nuestro cultivo y que sea positivo en una mayor tasa, la idea es tomar la muestra de los bordes activos de la lesión, ¿ok? ¿Qué medios de cultivo vamos a pedir? Acá les pongo los que no pueden faltar. Dependiendo obviamente de la sospecha clínica, puede que añadamos uno u otro, pero no pueden faltar agar chocolate, agar sangre, que son los principales medios para bacterias, dextrosa sabureo, que es el principal para hongos, y muy recomendable terminar ya al final metiendo algo de la muestra en un medio de tioglicolato para ampliar ese crecimiento.
¿Cómo lo vamos entonces a inocular? Si ustedes tienen el medio de cultivo, lo ideal es que con el instrumento que se haya tomado la muestra, se haga una inoculación en el medio de cultivo con 4X o con 4Cs, que eso es lo que va a permitir identificar las colonias que vayan creciendo. Quinto tip, y si el cultivo definitivo fue negativo. Entonces ya tomé la muestra, ya me llegó el cultivo y nada, no creció nada, yo sigo desubicada, el ojo clínico en este caso fracasó absolutamente, no tengo idea de qué estoy tratando. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entonces, el escenario 1 es que el paciente empezó a mejorar con el tratamiento y si empezó a mejorar con el tratamiento, pues ya tenemos la batalla ganada, pues ok, listo, vamos a seguir el tratamiento que iniciamos como tratamiento empírico y posiblemente pues se va a obtener un buen resultado. Pero en ese paciente que seguimos regular, no sabemos, no hay una buena respuesta al tratamiento empírico y no nos creció nada en el cultivo, hay que pensar entonces en que pues posiblemente se haya tomado el cultivo posterior al inicio de tratamiento y eso haya impedido el crecimiento de los microorganismos, o tengamos microorganismos muy profundos o microorganismos de crecimiento lento o microorganismos que requieren medios especiales que no utilizamos inicialmente. Siempre en estos casos hay que considerar o recultivar si sospechamos por ejemplo que requiere un medio especial o considerar incluso la toma de biopsia corneal, que en muchísimos casos pues nos va a lograr dar un diagnóstico si ese compromiso es más profundo y no lo logramos tomar únicamente con un raspado. Acá les muestro un ejemplo que es un caso que tuvimos en el servicio de córnea de la clínica CES, una paciente con un infiltrado corneal que empezó a ser supremamente profundo, se tomó al principio un cultivo con un raspado corneal, no creció nada, incluso se recultivó, no creció nada y ese infiltrado ya llevaba un mes y era supremamente profundo y no mejoraba con nada. Se le realizó una toma de una biopsia corneal que fue supremamente profunda y pues con el defecto que se había dejado se tuvo que reemplazar por un injerto tapón. Este caso pues no resultó ser infeccioso, finalmente la paciente tenía una sarcoidosis, pero es un buen ejemplo para demostrarles aquellos casos en los que definitivamente hay que buscar qué es lo que está pasando. Tip número 6. Tratamiento empírico, esto siempre va a ser un tema a discutir. ¿Voy a empezar con una fluoroquinolona o voy a empezar con un fortificado? Entonces, esto incluso ya ha sido estudiado por varios grupos en el mundo y se ha identificado entonces que el gold estándar en el tratamiento de una queratitis bacteriana es el tratamiento tópico. Nos va muchísimo mejor con gotas que dándole cualquier antibiótico oral al paciente. Ahora, ¿qué tenemos que mirar en las gotas que le vamos a poner al paciente? Que obviamente tengan un cubrimiento de amplio espectro, si estamos dando un tratamiento empírico tiene que ser de amplio espectro. ¿Qué toxicidad pudiera generar? La disponibilidad que tenemos, los costos y la epidemiología y resistencias en cada área. En términos generales, la fluoroquinolona, si evaluamos todas estas condiciones, va a ganar un poquito la batalla, ¿cierto? Porque es una gota más disponible, menos tóxica y que igual tiene un amplio espectro en cubrimiento. Tener en cuenta que sí se ha reportado algo de resistencia de algunos microorganismos en tratamiento oftalmológico, pero es muchísimo menor que en otras especialidades. Entonces, creo que no es un motivo para iniciar de entrada con un fortificado, aunque es válido. Y en cuanto a antibióticos orales, nunca es la idea darlos como pensando en que sean el agente antimicrobiano, pero hay antibióticos que sí tienen efecto anticolagenolítico en caso de que mi infección sea muy lítica e incluso antiinflamatorio como las tetraciclinas y los macrólidos, por lo cual pueden ser consideradas. Tip número 7, usuarios de lentes de contacto, 9.3 veces más riesgo de queratitis infecciosa que los no usuarios, pensar en pseudomonas y en acantamoeba. Anillo inmune, ¿en qué pensar? Por ahí a mí en la residencia me dijeron esto infinitas veces y es muy importante tenerlo en cuenta. Hay una mnemotecnia que se llama PATH y nos habla de que este anillo inmune de Wesley hay que pensar siempre en pseudomona, acantamoeba, herpes o toxicidad. Tip número 9, esta es súper importante. Y entonces, ya sé que tiene mi paciente, tiene una queratitis infecciosa, ya le creció el cultivo. ¿Le puedo poner esteroides? Esto pues ha generado muchísima controversia desde hace muchos años y un estudio que se llama el SCUT, que incluso ya tiene 10 años y sigue siendo válido, fue el estudio más grande que evaluó esta controversia, si poner esteroide o no en las queratitis infecciosas. Fue un ensayo clínico controlado aleatorizado, úlceras bacterianas con cultivo positivo y aleatorizaron entonces ponerles prednisolona o placebo 48 horas luego del inicio de la moxifloxacina. Evaluaron como desenlace la agudeza visual con corrección a 3 meses, la repitelización, el tamaño y la perforación. Conclusión, demostraron que poner estos esteroides generaba ganancia de una línea de agudeza visual con corrección en pacientes con queratitis infecciosa, no nocardia, diferentes a nocardia, en los primeros 3 días.
Pero es importante que tengan en cuenta que esto hay que mirarlo con lupa, pues hay que evaluar en realidad en una queratitis infecciosa qué tanto nos importa una línea de visión, ¿cierto? Nos importa salvar el ojo, pero muchas veces una línea de visión, si tenemos duda de poner en un esteroide, no justifica tomar el riesgo. Y finalmente, tip número 10, crosslinking como manejo inicial. Esto no voy a profundizar, pero hay que mencionarlo. Recuerden que el PAC crosslinking es el crosslinking utilizado para la queratitis infecciosa. Hay resultados muy heterogéneos, controversia. Esto hay que analizarlo con lupa y hay que tener en cuenta que en términos generales no se recomienda como un abordaje inicial. Muchas gracias.